Estamos, por supuesto que hay un replanteamiento de la estrategia, que es la coordinación. Un replanteamiento en la estrategia de seguridad en Michoacán, entidad que suma 2 masacres en solamente 4 días. Bienvenidos al Caporal del 7 de noviembre. ¡Comenzamos! ¿Recuerdas el caso de Pedro Casas, quien era alcalde de Ciénega de Flores en Nuevo León, cuando fue acusado de haber secuestrado y golpeado a un simpatizante del candidato a alcalde de la coalición Juntos Haremos Historia? Esto ocurrió el abril pasado. Estamos aquí en camino a la quinta del alcalde, están golpeando a nuestra gente. Ustedes pueden ver toda la reunión que tienen de los taxistas. Los taxis. Todos los taxistas son obligados por el alcalde, que están golpeando a nuestra gente aquí adentro. Taxi, la placa. Sí, lo grabé. Un amigo de nosotros lo metieron a golpes. Aquí está en la quinta del alcalde. No nos dejan pasar, como ustedes vieron, la gente es bien agresiva. No, claro. Yo lo estoy esperando aquí afuera. Nada más recíbame como presidente municipal y yo como ciudadano. Pero ahorita que haga el proceso primero, la policía que entre. ¿Dónde está la persona que tienen golpeando? ¿Dónde está? Dígame dónde está, nomás lo quiero ver. Sí, está golpeado, ya lo vi. Sí, está bien golpeado, alcalde. Madre. No es posible esto, está golpeado el muchacho. Güey. Está golpeado, señor alcalde. Eric, ¿te golpearon? Alcalde, suéltelo. Es secuestro, señor alcalde. Sáquelo, mire cómo está golpeado. En esa ocasión, el entonces alcalde fue sorprendido reunido con taxistas para presuntamente operar con miras a la elección, a la renovación de la alcaldía que estaba por realizarse en la elección intermedia de hace unos meses. Casi 7 meses después de ese acontecimiento, el ahora exalcalde fue vinculado a proceso por los delitos privación ilegal de la libertad y por lesiones. Sin embargo, va a llevar el proceso en libertad, pero el juez dictó como medida cautelar que el ahora exalcalde no se pueda acercar ni a la víctima ni a los testigos y dio 3 meses para la presentación de la investigación complementaria, aunque actualmente la defensa del alcalde se encuentra pues en trabajos de negociación para llegar a otra solución y no a la sentencia condenatoria. Y atención, a partir de mañana estos serán mis horarios. Empiezo en el canal de El Caporal Podcast. Es otro canal de YouTube en donde todo lo que esté hablando allí va a ser de política en específico. También voy a conservar las entrevistas. Los estaré subiendo también versión podcast en todas las plataformas disponibles. Sigo en este canal del Caporal con 2 videos como siempre, y posteriormente también estaré 1 hora en la otra plataforma a las 8 de la noche, donde estaré comentando noticias de otro tipo, a la par que pues estaremos ahí conviviendo con más calma. Te dejo los links de todas las plataformas, de los podcasts, del otro canal de YouTube, de Twitch, de todo en la descripción de este video. En todos mis videos están todos los links de mis redes sociales. Este que te voy a comentar a continuación será uno de los temas que sin lugar a dudas voy a abordar ampliamente en el podcast de mañana. Mañana va a ser un día clave para el proceso que llevan en contra de Ricardo Anaya. Se va a realizar la audiencia de imputación por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero. Sin embargo, se percibe ya un panorama adverso para el panista, debido a que Ricardo Anaya debe de acudir a la audiencia estando en México. Puede hacerlo de manera presencial o puede hacerlo de manera remota a través de una videollamada, siempre y cuando esté conectado en este país. Ahora bien, está previsto que en esta audiencia puedan ocurrir una de estas 2 cosas. Uno, que la Fiscalía General de la República solicite al juez prisión preventiva justificada por quedar demostrado que existe riesgo de fuga de Ricardo Anaya.
Y la prueba es contundente, dado que el pasado 5 de julio, Ricardo Anaya mismo subió un video diciendo que se fue del país. Bueno, el video lo subió posteriormente, un mes después, diciendo que el 5 de julio se había ido del país y se declaró a sí mismo exiliado político. Eso está previsto que la fiscalía lo use como prueba para demostrar que Ricardo Anaya se puede ir del país mientras lleva el proceso en curso. Y dos, si no se presenta a la audiencia, entonces la Fiscalía General de la República puede solicitar al juez que lo declare sustraído de la justicia, que es el paso previo a la orden de aprehensión en su contra, precisamente por no haberse presentado a la audiencia. Así que atentos en el canal de El Caporal Podcast, así lo encuentras en YouTube o en las plataformas de podcast, porque allí estaré hablando ampliamente de lo que ocurra en las próximas horas. Otro tema que abundaré indudablemente en los próximos días en el mismo podcast es la renuncia de Paola Félix, quien fuera secretaria de Turismo de la Ciudad de México, por viajar en un vuelo privado a Guatemala a la boda de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y de Carla Humphrey, quien es consejera del INE. Un tema del cual ya te expuse en el video anterior de este mismo canal, pero que va a dar muchos temas de seguimiento. Entre tantas irregularidades, en específico con lo que respecta a la ahora exsecretaria de Turismo capitalina, irregularidades como por qué viajó con un contratista, como los $35,000 en efectivo, como el por qué no acudir a la carrera de la Fórmula 1 en la Ciudad de México, considerado por Claudia Sheinbaum como el evento turístico más importante del año de la capital, y no acudió siendo ella la secretaria de Turismo capitalina. Hoy Claudia Sheinbaum habló sobre este acontecimiento, sobre la renuncia, y dijo que, bueno, a la par de tantos cuestionamientos, que el error fue haberse subido a un avión privado. El problema de ella pues fue haberse subido a este avión privado, y ustedes saben que nosotros viajamos de manera austera. Si ella quería ir a esta boda, pues tendría que haber viajado en avión comercial. En cuanto se empezó a conocer la noticia, la busqué y le dije: Paola, ¿dónde estás? Pues estoy en Guatemala. ¿Qué pasó? Pues la verdad, doctora, me subí a un avión privado. ¿Estaba invitada a la boda de Santiago Nieto, doctora? Estaba invitada, pero decidí no asistir. El pasado 2 de noviembre te traje a este canal este video que ves en pantalla. 11 personas asesinadas en la comunidad de Tarecuato, en el municipio de Tangamandapio, Michoacán. Las víctimas eran estudiantes, jornaleros, deportistas, que habían ido a buscar panales para la ofrenda por el Día de Muertos y se encontraron por casualidad con un narcocampamento cuyas personas que lo habían instalado, pues decidieron atacar a estas 11 personas que acaban de llegar, atacarlos a tiros. Este hecho provocó una indignación en la comunidad, en donde hubo manifestaciones y exigencia de justicia a las autoridades estatales, en tanto que el nuevo gobernador, el morenista Alfredo Ramírez Bedoya, justificó que existe una inercia de inseguridad en el estado provocada por los gobiernos anteriores, así como por la colindancia que tiene Michoacán con otros estados en donde también hay altos índices de violencia. Esa fue la justificación. Bueno, 4 días después de esta masacre registrada en Tarecuato, Tangamandapio, Michoacán, ha ocurrido otra masacre más en el estado de Michoacán. La tarde de ayer, en el pleno centro de Ciudad Hidalgo, fue encontrado un taxi. De hecho, lo ves en la imagen miniatura de este video, te lo estoy mostrando en este momento. Fue encontrado este taxi. En su interior había 7 cuerpos, 7 cadáveres de 7 hombres. Los cuerpos estaban desmembrados dentro del vehículo. El lugar fue asegurado por las autoridades. También fue encontrada una cartulina con un mensaje que fue firmado por presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, en donde advierten que ya llegaron al municipio y dirigen el mensaje a Daniel Correa, señalado por las autoridades de encabezar el cártel de los Correa, un grupo delictivo que lleva alrededor de 2 décadas operando principalmente en la zona oriente de Michoacán,
trabajando con actividades de tala clandestina, pero que en los últimos 2 años aproximadamente las autoridades ya le han adjudicado labores de producción y tráfico de droga. Como te decía, con un área de operación en la zona oriente. La fiscalía, sobre el caso de ayer, sobre las 7 víctimas, ha identificado 4 víctimas de las 7 por nombre, edad y oficio, según han informado. Una de ellas era una persona desempleada, otra era un chofer, otra más era un comerciante y una más era un campesino. Quedan pendientes el reporte de la identificación de los 3 restantes. Tras la masacre del 2 de noviembre, recordemos, el gobernador aseguró que hay un replanteamiento en la estrategia de seguridad ante los altos índices de violencia. Sobre la masacre de ayer no ha habido pronunciamiento. Recordemos lo que dijo el mandatario hace unos días sobre la primera masacre, el pasado 2 de noviembre. Y te muestro el video. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos mañana con más información. Bueno, lo que nosotros tenemos a un mes es una inercia que se dejó en el gobierno anterior. Estamos, por supuesto,